Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Gabriel Acevedo, soy estudiante de maestría en automatización industrial de la Universidad Nacional y mediante este video voy a compartir de forma breve el proyecto de maestría, que consistió en la creación de una experiencia de realidad virtual para la supervisión y operación de los equipos de laboratorio de automatización de máquinas. Concretamente, se realizó una experiencia de realidad virtual para operar un motor y un variador de velocidad. La arquitectura general del proyecto consistió en este diagrama que podemos ver en pantalla. En la parte inferior vamos a tener el motor, el variador de velocidad. Por otro lado vamos a tener el gemelo digital en un entorno virtual. Para desarrollar ese entorno virtual vamos a utilizar la herramienta Unity. Y por otro lado, por medio de un controlador industrial, vamos a indicarle las instrucciones a los dispositivos físicos. Finalmente, ambos componentes, tanto el físico como el virtual, los vamos a comunicar mediante Node-RED y vamos a utilizar una API para crear un servidor que nos permita conectar Node-RED con Unity. Inicialmente entonces realizamos un reconocimiento del laboratorio. El laboratorio se encuentra en el edificio 411 de la Universidad Nacional de Colombia. Es un lugar bastante agradable para desarrollar prácticas relacionadas con la industria 4.0. Tiene equipos de laboratorio adecuados para ello y precisamente por eso es que se tomó como espacio de trabajo para el desarrollo de este proyecto. El espacio está distribuido entonces de la siguiente manera y pues con base en esta distribución se realizó el modelado de las piezas. Para ello se utilizó la herramienta Autodesk Inventor y por medio de Unity se organizó el espacio. A continuación entonces podemos observar cómo está construida la experiencia de realidad virtual en el entorno de Unity. Por este lado entonces vamos a tener pues en la parte frontal unos casilleros, los tableros, un televisor. Tenemos entonces varias mesas de trabajo sobre las cuales pues vamos a encontrar unos computadores. En la parte posterior entonces vamos a tener los puestos de trabajo. Aquí entonces es donde los estudiantes se dedican a hacer sus prácticas de laboratorio. Y por este lado entonces tenemos los equipos que vamos a utilizar como gemelo digital. Tenemos unos pulsadores para encender, apagar el motor, un variador de velocidad para modificar su velocidad y pues tenemos el motor que, como vamos a ver en la parte de implementación, cuenta con una interfaz que indica su estado y también podemos observar girando el rotor. Por el lado del entorno físico vamos a trabajar con un motor trifásico Siemens de 1 caballo de fuerza, un variador de velocidad Powerflex 525 y un PLC Allen Bradley. Mediante el siguiente esquema entonces se muestra cómo están conectados estos dispositivos. Como se trata de un motor trifásico vamos a tener 3 líneas de conexión. Estas líneas parten desde el motor, van hacia el variador. En el variador entonces tenemos una señal de control para regular la cantidad de energía que le suministramos al motor. Después entonces podemos observar un contactor. Este contactor entonces va a habilitar el paso de la corriente, que también recibe una señal desde el PLC. Y finalmente vamos a tener un guardamotor que va a proteger el motor en caso de que se presente algún sobrepico de corriente. Por otro lado entonces tenemos el PLC. Aquí dentro entonces se realiza la lógica para activar los dispositivos que queremos de acuerdo pues a las señales de entrada que recibimos acá de 2 pulsadores y de las señales que recibimos desde la experiencia de realidad virtual. Por otro lado entonces tenemos el circuito desarrollado en el PLC. Es sencillo, tenemos 2 pulsadores para la función de encender y 2 para la función de apagar. En la parte de la función de encender pues tenemos un contacto para un pulsador físico, un contacto para el pulsador virtual, lo mismo para los pulsadores de parada. Y pues al final de las líneas podemos observar la señal motor, que es la que va a hacer la entrada al contactor y va a indicar si abrirlo o cerrarlo. Mediante la función latch en la bobina podemos asignar 1 lógico al contactor y un latch se utiliza para asignarle un 0 lógico. Por otro lado entonces tenemos un bloque move. Por medio del bloque move vamos a hacer el cambio de la velocidad. Este básicamente lo que hace es recibir una señal de tipo entero y asignársela a otra también de tipo entero. La señal bell va a ser transmitida desde la experiencia de realidad virtual, mientras que mbell será la asignada al variador de velocidad. Cabe indicar que esta programación se realizó en Studio 5000 mediante el lenguaje de programación ladder. Con respecto a lo realizado para conectar la experiencia desarrollada en Unity con nuestro servidor WebSocket, utilizamos las siguientes instrucciones. Inicialmente entonces estamos utilizando la librería WebSocket Sharp. Creamos un objeto WebSocket y básicamente utilizamos 3 funciones. OnMessage, que permite recibir mensajes, Connect para conectar la aplicación con el servidor y Send para enviar mensajes.
Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es instanciar un objeto WebSocket con la dirección de nuestro servidor. Luego entonces, mediante la función onMessage, realizamos el filtro de los datos JSON recibidos desde el servidor y mediante la función send convertimos los datos que obtenemos a una cadena tipo JSON y los enviamos al servidor. Finalmente, entonces, para la parte de comunicaciones tenemos pues como herramienta base Node-RED. En Node-RED entonces construimos una conexión para la comunicación entre el PLC y nuestro servidor WebSocket mediante la API de PySocket, y por otro lado la conexión entre PySocket y el PLC. Con respecto a la primera situación, en el PLC lo que hacemos es transmitir todos los tags que tiene almacenado el dispositivo, mientras que la conexión entre PySocket y el PLC enviamos unos tags desde Unity y tenemos que hacer un filtro para asignarle el tag que corresponde a la señal indicada. Entonces aquí estamos recorriendo el laboratorio de automatización y bueno, por eso lado tenemos una mesa con sus respectivos computadores. Aquí vemos que tenemos 3 mesas, cada una debidamente organizada. Al fondo tenemos los tableros, el televisor, están los casilleros. Bueno, a este lado estamos un poco en remodelación, entonces bueno, no está el espacio perfectamente como está organizado acá. Y por este lado entonces tenemos las mesas, el motor y pues en general los dispositivos con los que estamos trabajando. Tenemos también aquí la vista exterior del laboratorio. Listo, y bueno, allí está la puerta principal. Allí tenemos nuestra mesa, que en el entorno real tenemos pues varios actuadores ahí dispuestos encima de ella. A continuación realizaremos pruebas de funcionamiento. Comenzaremos con un arranque del motor. Vemos que al presionar el pulsador verde se activa el motor, habilitamos el mecanismo de seguridad y procedemos a aumentar la velocidad. Vemos que por medio de la interfaz dentro de la experiencia de realidad virtual podemos aumentar la velocidad del motor hasta un máximo de 3600 revoluciones por minuto. La podemos reducir aumentamos otra vez para mirar cómo varía la velocidad en el motor. Vemos el motor girando también en la experiencia de realidad virtual, ahí disminuye la velocidad. Procedemos entonces a apagar el motor desde el entorno real. Vemos que en la experiencia de realidad virtual también se apaga. Lo prendemos nuevamente desde el entorno físico. Asignamos una velocidad inicial, habilitamos el mecanismo de seguridad y vemos que el motor comienza a girar acorde a la velocidad indicada. Ahora entonces con la mano derecha modificamos la velocidad. Estamos utilizando otros mecanismos de interacción. Volvemos a aumentarla con el dedo medio de la mano izquierda y apagamos el motor en la experiencia de realidad virtual. Volvemos a prender el motor. Vemos que el motor en la experiencia está girando, pero esto se debe a que no se está considerando el mecanismo de seguridad. Una vez se habilita el mecanismo de seguridad, ya los dos motores van a trabajar sincronizadamente. Apagamos el motor y vemos que todo funciona perfectamente. A continuación visualizamos el comportamiento del servidor WebSocket, Node-RED y Studio 5000. Inicialmente presionamos el pulsador de inicio y vemos que se envía en el servidor una señal true, se activa la bobina en Studio 5000 y se cierra el contactor. En Node-RED por su parte vemos los mensajes enviados desde el PLC. Aquí entonces vemos que estamos disminuyendo la velocidad. Algunos mensajes en el servidor pues llegan desde el PLC, por lo que
También podemos ver su actividad en él, sin embargo la mayoría de los mensajes en el servidor proceden de la experiencia de realidad virtual. Reiniciamos entonces el valor de velocidad, apagamos el motor y vemos que funciona correctamente.